Buenas tardes a un nuevo programa de la SEC Te Lleva. En este caso, la SEC Te Lleva a la American Heart Association del 2019 en Filadelfia. Hoy tenemos la suerte de contar esta tarde con tres excelentes cardiólogos que nos van a comentar los estudios que se han presentado en este congreso americano. Tenemos a la doctora Almudena Castro, conocida de todos ustedes y que es la coordinadora de la SEC Te Lleva. Tenemos también al doctor Julio Núñez Villota, que es el director de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Julio, bienvenido. Y a la doctora Raquel Campuzano Ruiz, que también, ella trabaja en el Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón de Madrid, que lleva la Unidad de Rehabilitación Cardíaca de este hospital. Recordaros, sobre todo, que la SEC Te Lleva es una actividad organizada por la SEC, en este caso con la colaboración de Amgen y Novartis, que está coordinada por la doctora Castro y el doctor Manuel Anguita, que podéis enviar las preguntas que os surjan a lo largo de la presentación de la siguiente forma, o bien a través del chat habilitado en la misma página de transmisión de este directo, es una de las formas en las que podéis hacerlo, o bien directamente a través de Twitter, utilizando el hashtag o etiqueta @SECENAJA19. Esto también recordaros que es una actividad que está acreditada por el Comité de Acreditación de la SEC con 1,5 créditos, y también que al finalizar el directo podéis acceder al formulario de acreditación a través del botón que se encuentra también en esta misma página bajo el reproductor. Sabéis que podéis el formulario rellenarlo hasta las 12 de la noche del día de hoy. Una vez concluya el directo, tanto esta sesión como los vídeos de los estudios que se han ido haciendo estos días quedarán colgados en esta misma página web para vuestra posterior consulta, si queréis consultarlos, valorarlos o volverlos a valorar. Así que vamos a empezar directamente ya a comentar estos estudios, ¿no? La primera sería una reflexión sobre que en este año en la AJA parece que ha habido estudios que han sido muy relevantes o que han tenido, probablemente van a suponer una importante discusión en la comunidad cardiológica, ¿no? Y precisamente por eso quizá vamos a empezar por el que ha sido el que más impacto ha tenido, especialmente en los medios, tanto en los medios cardiológicos como incluso en los no cardiológicos, especialmente en Estados Unidos. Es el estudio Isquemia. En concreto, además, el Hospital La Paz y la doctora Castro ha trabajado en este estudio durante muchos años, con lo cual me gustaría lo primero que nos presentaras un poco qué es lo que pretendía el Isquemia, cuál era su diseño y cuáles son sus resultados. Almudena. Bueno, Juanjo, en principio, tal como dices tú, todos los investigadores que trabajamos en el Isquemia, no solamente en La Paz, sino en otros hospitales de este país, pues la verdad que trabajamos mucho. El Isquemia fue un estudio diseñado, es un estudio independiente, no está patrocinado por ningún laboratorio comercial, y que bueno, lo coordina Judy Hotman, que como sabéis pues es una mujer que ha coordinado otros estudios independientes como el SOC, por ejemplo, o el OAT, y que bueno, tiene la hipótesis de que los pacientes con angina estable, con enfermedad crónica estable, angina de esfuerzo, que tienen isquemia demostrada moderada o severa, es un poco el plus del COURAGE, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando se detecta esta isquemia, si asignarnos a la rama de una revascularización mejora el endpoint primario versus un tratamiento óptimo, ¿no? Un médico óptimo. La hipótesis era que la revascularización mejoraría los síntomas, por lo menos, y el endpoint primario, que era una combinación de muerte cardiovascular, de infarto de miocardio y de ingreso por angina inestable, insuficiencia cardíaca o parada cardíaca resucitada. Entonces, bueno, en la metodología yo creo que es muy importante. Tenemos la primera diapo, Víctor, si nos la pones. La primera diapo es el diseño del estudio, que yo creo que para luego poderlo discutir, yo sí creo que se tiene que entender muy bien el diseño del estudio, ¿no? El diseño, como veis, son pacientes con enfermedad coronaria estable, con angina de esfuerzo. No vale la angina progresiva de 3 semanas, eso era un criterio de exclusión, angina de esfuerzo de tiempo, ¿no? Entonces se hace una prueba de detección de isquemia que se aconsejaba que fuese de imagen, en el que se demostrara isquemia por lo menos moderada o severa, incluso 3 segmentos en las pruebas de imagen, y si la prueba de esfuerzo era convencional, pues se pedían 4 milímetros de descenso del ST en 2 derivaciones. En miembros se mandaba el electro y la prueba de imagen a un laboratorio central, y ellas eran los que decían si se aprobaba o no esa prueba de isquemia. Por ejemplo, el paciente no era incluido inmediatamente, sino cuando una vez que nos decían OK, y una vez que el paciente se incluía, no randomizaba, eso también tiene que estar claro, el paciente se incluía y todos estos pacientes iban a un TAC ciego para el que lo hacía en cada hospital. Es decir, solamente había un cardiólogo que era el que informaba ese TAC,
que pues había firmado un compromiso de confidencialidad que no podía desvelar el resultado de eso, y de hecho se cegaba el resultado y las imágenes en nuestro hospital, y eso se mandaba otra vez al laboratorio central. Una vez que el laboratorio central tenía el resultado del TAC, ya recibíamos un mail los investigadores diciendo si ese paciente era aleatorizable o no. Significaba que si el paciente tenía tronco salía, que es el screen failure, o si el paciente tenía coronarias sin lesiones significativas también salía. Por tanto, sabíamos que los pacientes que se podían aleatorizar tenían 1, 2, 3 vasos y que no tenían tronco, pero que tampoco tenían lesiones, arterias sin lesiones, ¿no? Entonces veis que el criterio de exclusión era no tener menos de 30 de filtrado, porque estos iban a incluir, que luego hablaremos de isquemia CKD. Por tanto, los que nosotros ya aleatorizábamos eran pacientes que sabíamos que tenían enfermedad coronaria, no sabíamos ni el número de vasos ni la localización, si era una DEA proximal o una coronaria derecha distal, y allí ya te decían, pues, pacientes incluibles, y va a rama invasiva, en los que había que hacer la coronografía, y se pedía encarecidamente que una vez que se hacía la coronografía, yo creo que también esto es importante, a la hora de ver los resultados había que intentar revascularizarlo todo. No valía solo revascular una lesión, sino todo lo que se podría, digamos, técnicamente, ¿no? Esto asociado, obviamente, al tratamiento médico óptimo. Y luego ya estaba la rama no invasiva, la de tratamiento médico óptimo, en la que pues, se seguía un tratamiento, digamos, convencional, una estrategia conservadora que llamaban ellos. Entonces, aunque ahora en los resultados se verá el porcentaje de pacientes que estaban tratados y bien tratados, también quiero decir, como investigadora, que esto fue casi, no digo suplicio, pero es que cuidaban tanto el tratamiento médico óptimo que nos mandaban mails cada mes de los pacientes que estaban fuera de objetivos para pues, llamarlos, rellamarlos, modificar el tratamiento, cuántos pacientes teníamos en objetivos de tensión, cuántos teníamos en objetivo de LDL menos de 70. De hecho, Amgen firmó un acuerdo con este estudio de dar IPCK9, evolocumab, a los pacientes que estaban entre 70 y 100 para tenerlos por debajo de 70, porque no estaba esto, digamos, aceptado en financiación en la mayoría de los países. Por lo que quiero recalcar es la insistencia en el tratamiento médico óptimo, y se recomendaba que todos los pacientes fuesen a rehabilitación cardíaca también. Por tanto, yo creo que ahora lo discutiremos. Para mí, el éxito del estudio es el cuidado extremo en las medidas de prevención y de tratamiento en estos pacientes. ¿Y los resultados? Resultados. Bueno, los resultados, bueno, es probablemente lo más llamativo del Congreso. Se hizo un screening de alrededor de unos 8.000 pacientes. Por las razones que antes comentó Almudena, salieron del estudio 3.000, se desecharon 3.000 pacientes y se randomizaron cerca de 5.000 pacientes. La mitad a tratamiento médico intensivo, como antes se ha comentado, y la otra mitad a tratamiento de revascularización invasivo. Simplemente para deciros que hubo muy poco crossover, solamente en la rama de tratamiento médico la revascularización cerca a los 3 años está en torno al 20% de los pacientes. Sin embargo, en la rama invasiva, como corresponde, prácticamente la totalidad están cateterizados y cerca de un 80% de sujetos están revascularizados. O sea, hay importantes diferencias entre ambas ramas en función de la revascularización o no, que es al final lo que pretendemos evaluar, si la revascularización mejora. Pues bueno, con una mediana de seguimiento de 3.3 años, los resultados fueron, para el criterio de evaluación principal, absolutamente neutros. Y lo que es más llamativo, y lo que desde luego fue una sorpresa para mí, fue ver que en todos los subgrupos, en la mayoría de subgrupos de población, los resultados fueron homogéneos. Incluso en los pacientes con 3 vasos, enfermedad proximal, o incluso en aquellos pacientes con isquemia severa. O sea, realmente son resultados que dan mucho que pensar, porque todos los que conocemos el Courage nos dio resultados similares. Alguien podría decir, hombre, eso ya no lo enseñó el Courage, pero todos los que en un momento hemos hecho hemodinámica, sabemos que la hemodinámica en los últimos 10 años ha cambiado mucho. Y sabemos que la estrategia de revascularización, particularmente
con revascularización percutánea ha mejorado mucho, las plataformas, las técnicas, y probablemente pensamos que con la mejora de la técnica podríamos conseguir menos resultados. Y esto, desde luego, mejora el intervencionismo, pero también mejora el tratamiento médico. Yo creo que son resultados muy, muy llamativos. Y en cuanto a la calidad de vida, que podría ser otro de los escenarios donde podríamos decir, hombre, no disminuimos eventos adversos clínicos duros, gordos, pero sí mejora la calidad de vida. Mira, la calidad de vida tampoco mejoró en el global de la población y solamente se observa mejoría llamativa a favor de la revascularización invasiva en pacientes con mucha angina, con episodios diarios o semanales de angina. Probablemente ese grupo de población podría ser aquel sujeto que se podrá beneficiar en términos de calidad de vida, no de endpoints clínicos duros. Y comentábamos eso, también, Raquel, yo quería preguntarte, porque como tú eres una experta en rehabilitación y en prevención secundaria, esto realmente es un triunfo de la prevención secundaria desde el punto de vista, ¿no? Venimos muy reforzados, ¿no? La verdad que los que nos dedicamos a esto venimos con energía renovada, porque es insistir en lo que decía Almudena. Realmente no era un tratamiento médico cualquiera, era un tratamiento médico óptimo en el que el 90% de los pacientes no fumaban, la mayoría tenían el LDL por debajo de 70, y de hecho es un poco lo que iba yo también un poco a reseñar, la bajísima mortalidad en los dos grupos, ¿no? Menos de un 7%, tanto en el grupo invasivo como en el grupo no invasivo. O sea, que es que realmente cuando se hace una buena prevención, un tratamiento médico óptimo, las cosas funcionan, incluso en pacientes que tenían un 50% de los pacientes tenían lesión de 3 vasos, un 80 y tantos % tenían una lesión de DEA proximal. O sea, que no eran pacientes de DEA distal y con poca isquemia, ¿no? Que muchos tenían isquemia moderada o severa, y aún así una muy baja mortalidad. O sea que realmente parece que las cifras empiezan a dar la razón, ¿no? Cuando se hace un buen tratamiento preventivo del paciente. Es un poco lo que yo creo que ya todos sabemos, pero como que lo ves reflejado, lo que la enfermedad coronaria estable es fisiopatológicamente es una enfermedad diferente al síndrome coronario agudo. Y hay un poco las discusiones cuando, bueno, en Twitter decían cómo es posible que en el complete o sea, salga bien abrir todo, pero claro, es que en el complete es un síndrome coronario agudo que además se ve cuando presentan el OCT complete ahora, que el 50% tiene placas vulnerables, aunque no sean culpables, ¿no? Entonces yo creo que son escenarios totalmente diferentes, y este estudio lo que nos dice es que plantees paciencia, ¿no? Trata bien a tus pacientes, aquellos que no responden, y tampoco la lectura es que la revascularización sea mala, que yo no sé lo que pasa aquí. O sea, yo creo que lo que te dice la isquemia es trata a tu paciente con calma, y cuando el paciente no responde, pues tienes técnicas excelentes, como decía Julio hoy en día, claro, que te van a mejorar el pronóstico de este paciente, de la calidad de vida, que por supuesto también importa, ¿no? Pero aquí fijaros que se plantean un estudio muy, muy importante, porque plantea cambios en la práctica clínica diaria de la mayoría de nuestras consultas, ¿no? Y afecta a muchos pacientes. Y esa es la pregunta, quiero decir, ¿vosotros pensáis que este estudio va a hacer, serían 2 puntos de vista? ¿Debería de cambiar la práctica clínica? Otra cosa es que lo haga, pero ¿debería hacer un cambio en la práctica clínica actual? Y eso supone, y ahí va una segunda pregunta que quiero que contestes también. Claro, este estudio lo que claramente también le da valor a unas pruebas y a otras probablemente no las hace, que probablemente estamos pidiendo pruebas que son innecesarias, ¿no? Porque, por ejemplo, la prueba de esfuerzo, pues probablemente queda en muy mal lugar con este estudio, porque lo que tienes que tratar al paciente es en función de síntomas, claramente, y te da igual que el resultado de isquemia tenga, claro, según este estudio. Y sin embargo, sí le da más valor al TAC, porque en realidad en algunos pacientes sí tendrás que valorar que haya anatomía de tronco, ¿no? Primera pregunta, ¿cambia la práctica clínica? ¿Qué os parece a los tres? Sin duda. Yo creo que todas esas ergometrías que hacemos a veces cada 2 o 3 años, ¿no? Por quedarnos tranquilos nosotros y quedarse tranquilo el paciente, cuando tú tengas a un paciente que esté sintomáticamente estable, que tengas un excelente control de factores de riesgo, no te va a aportar nada. No te va a aportar nada. Es que las guías de la europea dicen lo contrario, dicen pacientes asintomáticos, hazle unas pruebas de esfuerzo anuales o cada, ¿no? Pero esto es el contexto de angina estable, ¿no? Yo creo que lo de debería, a mí lo de debería cada vez me gusta menos, ¿no? Pero a raíz de estos estudios probablemente tendría que cambiar nuestra práctica clínica a la hora de seleccionar el caso que mandemos a revascularización, y probablemente no siempre nada más ver el ST por los suelos, es decir, acate. Eso yo lo tengo claro, que habría que darle un chance al tratamiento médico. Y a lo mejor un poco lo comentábamos durante el congreso los 4, que eso, pues,
si se aplica o no, probablemente las esperanzas de que eso se aplique sean bajas, ¿no? Y yo sí creo un poco como decís, que ahora el valor del TAC tiene que estar ahí, porque realmente lo que no es aplicable a este estudio es para pacientes que tienen tronco. Julio, tú que tienes una visión también desde la hemodinámica, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo creo que hay que huir de los extremismos, Eso es. ¿no? O sea, no se puede decir que el tratamiento médico funcione en todos los pacientes y no se puede tampoco decir que una estrategia revascularizante invasiva no tenga ningún valor, ningún rol aquí en este escenario. Yo creo que el mensaje es decir, bueno, primero, como ya lo decía Raquel, el síndrome coronario, la enfermedad coronaria estable no es una bomba de relojería, ya lo ha mostrado como a largo plazo el porcentaje de eventos es bajo comparado con otros escenarios cardiovasculares. Esto es un paciente que tratamiento médico óptimo tienen generalmente un buen pronóstico y esto desde el punto de vista clínico le tiene que hacer reflexionar a adoptar inicialmente una estrategia más conservadora. Y en aquel escenario clínico donde tú tengas dudas, miedos o claramente progresión de la enfermedad, ese es un escenario donde yo pienso que conocer la anatomía coronaria mediante una angiografía yo creo que no está de más. Y ya la segunda parte, aquí también apelo a la responsabilidad y a la cabeza de un hemodinamista que a la hora de tratar evite el tan manido reflejo óculo-dilatador. Aquí en este escenario yo creo que el paciente que particularmente más se beneficia de una revascularización, ya sea percutánea o quirúrgica, es aquel enfermo con angina muy frecuente, angina invalidante. Pero para eso tiene que pasar el tiempo, para tú demostrar que es una angina refractaria al tratamiento médico, ¿no? Yo creo que parte de los pacientes que se nos escapaban en el estudio era pacientes con pruebas de esfuerzo positivas, muy positivas, que se desviaban para que no nos enteráramos y se iban directamente a CATE. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que saber que los pacientes, aunque tengan una isquemia severa, hay que darles un chance al tratamiento médico, ¿no? Y también yo quiero recalcar que esto del tratamiento médico óptimo, digamos que se perseguía no solamente en el grupo de estrategia conservadora, también se perseguía en el grupo de terapia con revascularización, que no hay que olvidar que la revascularización sola no sirve. Esto está acompañado de que esos pacientes también tenían que estar con menos de 70 LDL, con la tensión controlada, etcétera, etcétera. Sí, como decimos en algún Twitter, ¿no? La angioplastia cura una lesión, pero realmente el control de factores de riesgo y los estilos de vida cambian una enfermedad o controlan, ¿no? Y realmente es el mensaje yo creo que hay que dar, ¿no? Estamos viendo al paciente de forma mucho más global con beneficios cardiovasculares a nivel de todos otros territorios. Vamos un pasito más adelante porque otro de los estudios que se ha presentado era dentro del grupo del estudio de isquemia, era isquemia CKD, aparte hay otro en coronarias normales que todavía no se ha presentado, ¿no? Como sabemos. Y este es muy interesante también porque, claro, se centra en una población que todavía siempre la consideramos como de muchísimo más, de más riesgo por el tema de la enfermedad renal crónica avanzada y generalmente son pacientes con una alta mortalidad y todos pensaríamos que habría que ser más agresivos, pero también es un grupo de pacientes donde el riesgo de hacer más nefrotoxicidad con el contraste está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué resultados tenemos en este estudio? Bueno, vamos a presentar un poquito el diseño primero. En principio, si ponemos la diapositiva, Víctor, por favor. Vale. Ese estudio, como dice Juanjo, es un estudio bastante interesante porque todos partimos que los pacientes con enfermedad renal tienen más riesgo de eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Entonces, bueno, se plantea un estudio en pacientes con enfermedad renal grave, de menos de 30 de filtrado, 4 o 5, incluso estando en diálisis, en los que se demostrase isquemia moderada o severa. Y eso, la primera diferencia con el otro es que no tenían que tener síntomas. Eran pacientes que mandaban los nefrólogos a los laboratorios de eco para hacer un eco de esfuerzo, porque no valía la prueba de esfuerzo convencional por las alteraciones que todos sabemos que tienen los renales por hipertrofia, etcétera, etcétera. Y una vez que se demostraba que isquemia moderada o severa, directamente se randomizaba, no había TAC. O sea, que aquí te jugabas un poco el tronco, por decirlo de alguna forma. Y no se randomizaba, no se hacía TAC por la protección renal de meter contraste en el TAC. Por eso, bueno, pues se aceptó así y se randomizaba a estrategia invasiva y a estrategia conservadora como en el otro. Entonces, es decir, fijaros, nosotros en La Paz, los nefrólogos que colaboraban muchísimo con nosotros en el CKD, nos mandaron más de 100 pacientes, no recuerdo si eran 105 o 110. De estos solo pudimos randomizar a 5. Es decir, en una población de La Paz, de 100 pacientes con enfermedad renal severa, solamente se detectó
en un test de isquemia, para hablar un poco de la rentabilidad, ¿no? En un test de isquemia a 5 pacientes incluibles, randomizables, ¿no? Entonces, bueno, luego se siguieron y ahora cuando comentemos los resultados quiero decir un poco la continuación de lo que nos pasó con los 5 pacientes, porque es que está muy en consonancia de lo que pasó en el resto del mundo. Resultados. Bueno, este grupo fue menos numeroso que el isquemia global, unos 380 pacientes con manejo conservador frente a manejo invasivo, pacientes más de un 50% diabéticos, más de un 50% en diálisis, o sea, hay que tener en cuenta qué tipo de pacientes estamos hablando. Y luego podemos ver la revascularización que se hizo en el grupo invasivo, que realmente llegó a menos de la mitad. Probablemente podemos discutir si por falsos positivos, o sea que incluso en el grupo invasivo se revascularizó menos del 50% y en el grupo conservador menos del 12%. Una altísima mortalidad en los dos grupos, más de un 26% de mortalidad sin diferencias en los dos grupos, y el ser invasivo o no cambió el pronóstico de los pacientes nuevamente. Incluso en pacientes más graves, que parece que uno siempre es más propenso a hacer cosas más agresivas, tampoco cambió el pronóstico, ni en el endpoint primario ni en el endpoint secundario. Es más, cuando se analizó el ictus, en los pacientes que fueron a rama invasiva, hubo más de 3 veces más ictus en los pacientes renales que fueron a rama invasiva frente a los que no. Y aunque no llegó a significación, también hubo más tendencia a llegar a diálisis. Y ni siquiera en este caso el componente de mejoría de calidad de vida bueno, pues fue favorable, como sí que fue en el isquemia global, porque recordemos que eran pacientes que no tenían angina, la mayoría de ellos, o sea que ni siquiera bueno, pues la revascularización llegó a aportar una mejoría en la calidad de vida, o sea que pacientes de mucho más riesgo. Pero de hecho, la mortalidad, ¿no? La mortalidad en ambos grupos fue mayor del 26%, estaba en torno al 26% en ambos muy grupos, alta, comparado al 7% del otro. Eso es, pero que no hubo diferencias frente a una estrategia invasiva o una estrategia conservadora, incluso aunque eran pacientes que todos sabemos cómo tratamos a los pacientes renales avanzados con un poquito peor de control de factores de riesgo con respecto a la isquemia global. Julio, ¿cuál sería tu reflexión de isquemia CKD? ¿Qué es lo que te llama la atención de este estudio, de esta parte del estudio? Bueno, habla en cierto modo, habla que la enfermedad renal realmente va mucho más allá de una enfermedad aterosclerótica. El enfermo renal ya identifica un sujeto de mucho más riesgo que difícilmente controlando los factores de riesgo tradicionales o incluso revascularizándole vamos a cambiar el pronóstico. Eso es un paciente con una enfermedad que tiene un pronóstico infausto, peor que cualquier cáncer, y es muy difícil con la estrategia terapéutica que se evaluó, la revascularización o el tratamiento médico, cambiar la historia natural de la enfermedad de este paciente de tan alto riesgo. Esto realmente es la reflexión que hago. Tenemos una diapositiva ahí que si la podemos poner para hablar un poco de lo que estamos diciendo, ¿no? De la enfermedad esta un poco sistémica. Fijaros que la causa de no revascularizar a los pacientes con enfermedad renal grave en el tratamiento invasivo fue en el 75% de las causas que no tenían enfermedad obstructiva, ¿no? O sea, que llama la atención que a pesar de que tienen una prueba de esfuerzo positiva, a pesar de que se les va a buscar, a pesar de que se le hace el CATE, pues es que estos pacientes no tienen tanta lesión coronaria. Y eso lo empezamos a ver y lo discutíamos en las reuniones con el Steering Committee, hablando un poco de que era sorprendente que todos nos habían enseñado en la universidad, ¿no? En la facultad, que el paciente renal tenía mucha enfermedad coronaria y estábamos viendo que tampoco tiene tanta enfermedad coronaria, que es más un poco lo que dice Julio, que es una enfermedad más sistémica que aterosclerosa, ¿no? Y quizás también la reflexión en este grupo de más alto riesgo probablemente es que, a diferencia de la isquemia del grupo global, es que no solo no hay beneficios, sino que puede ser deleterio la coronografía por el tema del contraste. Hemos visto el tema de los ictus y también que el paciente evolucionaba peor, ¿no? Y yo creo que este es muy ilustrativo porque fundamentalmente en un paciente de mucho riesgo realmente no estamos consiguiendo beneficio, incluso sin TAC. Es decir, podríamos pensar que en el caso invasivo aquí podríamos identificar troncos, pero tampoco pasa, ¿no? Así que es un estudio que aporta un granito más, un poquito más respecto al estudio global, ¿no? De hecho, hablábamos antes un poco de qué protocolos teníamos cada uno en los hospitales, ¿no? Sobre cuando estos pacientes se van a trasplantar, trasplante renal,
por ejemplo, en mi hospital sí se pide una detección de isquemia, que no tendría sentido con estos resultados, ¿no? Obviamente. Muy bien, pues ¿queréis hacer algún comentario más de la isquemia de forma global? ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero? Bueno, yo quiero agradecer de forma pública a todos los centros investigadores de España, porque yo creo que estuvimos en un buen papel a nivel mundial. La Paz fue el 7º hospital en el mundo que incluyó más pacientes, y sobre todo a los pacientes que no hemos perdido a ninguno en el seguimiento, y que la verdad que creen en el médico, porque ahí también te tenías que ligar un poco al paciente, ¿no? Un paciente que está con angina, y tú vamos a intentar tratamiento médico. Pues otros, pues que a mi vecino le hicieron un cateterismo inmediatamente. Pues todo esto refleja también la importancia de la confianza de la relación médico-paciente, que yo creo que hay cosas que no se pueden evaluar, pero vamos, yo estoy muy contenta con este estudio por todo lo que ha significado profesional y personalmente para nosotros. Muy bien, pues vamos a pasar a otro de los estudios que yo creo que también ha sido de los más comentados, ¿no? Que es el estudio Colcott, que es un estudio, intenté comentaros un poco muy rápidamente en qué consistía. Sabéis que el tema de la inflamación, que llevábamos mucho tiempo intentando valorar en pacientes con cardiopatía isquémica si tenía sentido actuar sobre ella, tratarla y vamos a tener algún beneficio sobre nuestros pacientes. El CANTOS fue el primer estudio que demostró que tratando la inflamación o alguna de las vías de la inflamación podríamos conseguir algún beneficio clínico, pero también es verdad que teníamos estudios negativos. Teníamos el CIR con metotrexate que no teníamos resultados, y algún estudio pequeñito, y de ahí surge el Colcott, con un estudio no randomizado con colchicina. El colchicina es un antiinflamatorio que utilizamos especialmente, como todos bien conocemos, los cardiólogos en pericarditis, pero fundamentalmente en la gota. Y este estudio lo que planteaba, la hipótesis era que en el paciente con un infarto, en el primer mes después de un infarto, el tratamiento con colchicina a dosis baja, 0,5 miligramos al día, sí tenía algún beneficio añadido al tratamiento médico óptimo en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y bueno, podemos decir sorprendentemente o no, pero hay gente que sí que le ha sorprendido, realmente consigue un beneficio clínico en el endpoint primario, que era un endpoint combinado, fundamentalmente en dos, aunque es un endpoint combinado, fundamentalmente de dos componentes de este, era el stroke, el ictus, y en los reingresos por angina inestable. Y fundamentalmente estos resultados, pues claro, contrastan un poco con el tema de CANTOS, porque es que la colchicina es un fármaco muy accesible, con un costo muy bajo, y probablemente es un estudio que abre la puerta de nuevo al tratamiento de la inflamación, y especialmente con colchicina. ¿Qué comentarios tenéis sobre este estudio? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué pensáis que va a pasar a partir de ahora con este tipo de estrategia? ¿Tendremos que ponérselo a todos nuestros pacientes, ponerles colchicina de tratamiento añadido a todos los tratamientos que ya tenemos, digamos, recomendados por la guía? Bueno, pues la verdad es que hay mucho revuelo al respecto, ¿no? Y no sabemos exactamente qué ocurrirá, pero es cierto que los pacientes iban mejor, mantenían un promedio de 7 meses la colchicina y prácticamente sin efectos secundarios, ¿no? Porque siempre tenemos que si las diarreas, no hubo diferencias significativas entre el grupo que tomó la colchicina y el grupo que no. Y el único efecto en el que hubo cierta diferencia fue en la neumonía, pero estamos hablando de menos del 1%, o sea que para nada sepsis como en el canakinumab, ¿no? O sea que realmente es un fármaco barato que claramente parece que está dando al target de la inflamación y que además parece requerir un poco de tiempo, ¿no? Porque a cambio tenemos el colchicina PCI, que cuando solo se hace puntualmente, si queréis comentarlo, no ha resultado positivo. O sea que sí que parece que es una estrategia que tenemos que mantener al menos el primer año, ¿no? en los pacientes. Sí, porque, Julio, precisamente esto que hace referencia Raquel, es que se presentaron también los datos de un estudio con colchicina en el paciente que se sometía a angioplastia y sin embargo aquí no salió positivo. Pero claro, los estudios eran completamente diferentes, ¿no? Coméntanos un poco qué diferencia hay entre los dos estudios y por qué piensas que los resultados obviamente son diferentes. Bueno, en el estudio que previamente se ha presentado o hemos resumido los resultados, eran pacientes con un síndrome coronario agudo reciente. Sin embargo, en este Colcott PCI se incluyen pacientes con un síndrome coronario reciente, pero la gran mayoría de pacientes no se encontraban dentro de este escenario clínico, serían pacientes más con enfermedad coronaria estable. Además de ello, el criterio de evaluación aquí fue más bien un endpoint a corto plazo que en muchas ocasiones depende más no del estatus inflamatorio del sujeto, sino con
problemas periprocedimientos relacionados con la técnica, como es el IAM periprocedimiento, ¿no? Y además los endpoints eran muy corto plazo. Hemos visto cómo parece que se requiere tiempo, y es lógico. Si nosotros modificamos la inflamación y la inflamación la ligamos fisiopatológicamente a la progresión de la aterosclerosis, necesitamos tiempo de tratamiento. Es muy difícil ver que con 1 o 4 dosis de colchicina vayamos a cambiar la historia de la aterosclerosis. Yo realmente pienso que el ensayo clínico en ese sentido pues se planteó, bueno, el planteamiento desde mi punto de vista pues no fue el más adecuado en ese sentido. Hay una diapositiva que tenemos preparada, Vamos a verla, ¿no? sí. Que es muy, yo creo, muy... Sí, es una diapositiva en la que vemos fundamentalmente como digamos, en las vías de la inflamación, como la colchicina estaría en una zona muy baja del inicio del proceso de la inflamación. En cambio, por ejemplo, con canakinumab es un poquito más alto, y esto al final, fundamentalmente, todos al final actúan sobre la interleuquina 6, ¿no? Realmente esto podría tener ventajas y desventajas, ¿no? Porque al hacerlo a un nivel mucho más básico podríamos tener o más efectos secundarios, pero también más beneficios, ¿no? Lo que pasa es que también hay que pensar que la dosis de colchicina que se utiliza en los estudios que era muy baja, que es 0,5, y la experiencia que tenemos en pericarditis es que se tolera muy bien por los pacientes y probablemente no tiene grandes efectos secundarios a muy largo plazo en el tratamiento crónico, ¿no? En cambio, con canakinumab, aparte de que fundamentalmente el problema que teníamos es el coste, porque es que la diferencia es muy exagerada. Y luego ¿no? ahí sí que hubo sepsis, ¿no? En el Cantos, pero también, bueno, yo creo, creo que el europeo de Barcelona, que presentó el Cantos, abrió un poco el tema de la teoría de la inflamación, la aterosclerosis, que se había, digamos, que tapado, porque yo me acuerdo cuando éramos estudiantes lo estudiamos, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta este estudio, y una de las preguntas que surgían en Twitter era un poco, Víctor, si quieres quitamos la diapositiva ya. Era un poco decía, ¿qué hacéis el lunes? A partir del lunes vais a poner ya colchicina a vuestros pacientes que salgan de alta de un síndrome coronario agudo. Pues mira, los estudios están ahí, estos pacientes están bien representados, ¿no? O sea, la AN yo creo que está bien representada, y cuando tienes un fármaco con tan poco efecto secundario y con un endpoint que se cumple de forma rotunda, pues a lo mejor habría que decir por qué no lo voy a poner, ¿no? Sí, hay estudios en marcha, ¿no? Hay otro estudio fundamentalmente en población diabética, ¿no? Ahora el CORCOT-2 me parece que se llama, y alguno más, y yo creo que probablemente si tenemos más evidencia con algún estudio más, y en concreto en pacientes de más riesgo, si conseguimos mejores resultados, pues claramente es una estrategia que va a haber que seguirla muy de cerca para plantearla a nuestros pacientes, ¿no? Es decir, que yo creo que sí que es un aspecto, y sobre todo porque parece muy coste efectiva en ese sentido, ¿no? Estamos reduciendo sobre todo ICTU, hay que pensar que son enfermedades sobre todo muy limitantes, ¿no? Bueno, vamos a otro estudio, pues tenemos varios y no queremos dejarnos ninguno en el tintero, pero hay otro estudio que se ha presentado, que aunque no es un estudio de eventos cardiovasculares fundamentalmente, sino que es el Orion 10, el Orion 10, ¿no? El Orion 10, sabéis que este es un estudio que se ha hecho con inclisiran. Inclisiran es un fármaco que inhibe la producción de PCSK9, interfiriendo a través del RNA la producción de la PCSK9, es decir, que actuaríamos por debajo o antes de los inhibidores de PCSK9 que tenemos actualmente, y con una característica que lo hace fundamentalmente muy atractivo, y es que se administra subcutáneamente cada 6 meses. Había un estudio previo que se habían presentado, lo que se vio cada cuánto tiempo era ideal, podemos conseguir un buen resultado, se vio que era cada 6 meses, y en este estudio, me parece que es un estudio que fueron 18 meses de estudio, pues se pinchó el paciente 3 veces, ¿no? Claro, esto, cuando vosotros precisamente hacéis mucha prevención secundaria, hemos hablado antes de lo importante que es el control factor de riesgo, la adherencia con este tipo de fármacos es que se convierte en no problem, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión tenéis con este tipo? Es verdad que todavía nos faltan los resultados de eventos, ¿no? Aquí se contabilizaban los eventos, no había diferencia, pero no era un estudio diseñado para eso, con lo cual no tiene ningún sentido hablar de ello. Pero ¿cuál sería vuestra reflexión con este tipo de fármacos? Era un estudio sobre todo de efectividad, ¿no? Y sí que se vio que bajaba el LDL un 58% y además de forma mantenida esos 18 meses. En cuanto a eventos cardiovasculares, es verdad que no era un estudio diseñado para eso. Parece que había cierta tendencia, y aunque eran muy bajitos los eventos, a que mejorase por el control del LDL, pero es lo que comentábamos, 18 meses en aterosclerosis es muy poco, ¿no? Si ya teníamos, se nos quedaban cortos algunos otros estudios con anti-PCSK a casi 3 años, pues 18 meses necesitamos un poquito más. Sí que parece desde luego muy prometedor lo que tú comentas, una inyección cada 6 meses, probablemente
va a permitir que muchos más pacientes sean adherentes a tener un buen control de LDL y además parece que bien tolerado con efectos secundarios muy escasos, un 2%, menos de un 3% de reacciones locales en la inyección. O sea que bueno, una herramienta más, ¿no? Parece muy, muy potente, pero de cara a eventos cardiovasculares necesitamos depurarlo un poquito más. Yo creo que fundamentalmente la ventaja que puede aportar inclisiran es pues esto, la ventaja de pincharlo, de ponértelo y ponértelo cada 6 meses, ¿no? Porque todos los que somos clínicos sabemos que el problema fundamental de que los pacientes no lleguen a objetivos es porque se dejan de tomar la medicación, porque son seres humanos y eso no se aguanta, ¿no? Entonces, hay veces que con otros fármacos pues que se pincha, que al final pincharte una vez a la semana, una vez al mes y mucho, ya no te digo, una vez cada 6 meses, te genera adherencia porque es mucho más cómodo, el paciente se pincha y se olvida, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser una ventaja más que una desventaja, porque yo creo que tenemos que acostumbrarnos cada vez más a que los medicamentos, pinchados. todo el tema de los biológicos, todo viene por ahí, tenemos que cambiar un poco la barrera. Yo diría, para mí mi primera enseñanza en este estudio es que tenemos que cambiar un poco el chip del tema de cómo vamos a prescribir los medicamentos ahora y buscar fármacos como este, que en cuanto a los pacientes con enfermedades crónicas, pues den la ventaja de administrar cada 6 meses, que seguramente esto va a dar una ventaja añadida a todo, ¿no? Y luego los datos de la bajada del LDL son muy parecidos a los anti-PCK9, no tienen mayor eficacia en ese sentido, ¿no? Probablemente la ventaja que aporten sea lo de ponerse cada 6 meses y veremos con qué precio salen, porque luego también eso va a ser bastante importante, ¿no? Vamos ahora a hablar un poco de válvulas. Ha habido algunos estudios, pero fundamentalmente hay uno que ya conocíamos, que si quieren vamos a pasarlo muy rápido, que es el Galileo, que se han publicado en el New England el Galileo y un subestudio del Galileo que fundamentalmente valoraba la motilidad de la válvula, son pacientes con TAVI, recordemos que son pacientes con TAVI en ritmo sinusal, y lo que se comparaba es que aquí el tratamiento es fundamentalmente empírico hasta la fecha con aspirina y clopidogrel durante 3 meses y luego se continúa con un antiagregante, y aquí se comparaba en este grupo de pacientes con ritmo sinusal la dosis de rivaroxaban frente a la dosis clásica de doble antiagregación. Y este estudio se paró prematuramente porque tenía más complicaciones hemorrágicas, podría ser lógico porque estamos utilizando un anticoagulante, pero es que también tenían más complicaciones tromboembólicas que los pacientes y mayor incluso mortalidad que los pacientes que estaban con la estrategia, digamos, con doble antiagregación. Era interesante que se publicara porque había que ver un poco qué había pasado en este estudio, y lo curioso además es que incluso en este estudio su estudio que se ha publicado con TAC 4D de las prótesis, se ve que había un poquito menos de motilidad en las prótesis y que se mejoraba con el uso de rivaroxaban. Es decir, aun teniendo una mejor movilidad de la válvula, que probablemente por menos trombos, sin embargo tenemos más complicaciones. Desde luego en ritmo sinusal parece que no será una estrategia adecuada, ¿no? Y luego el segundo estudio, que quizás sí que merece más una reflexión, es el Recovery. El Recovery es un estudio coreano que es un estudio randomizado en el que la población, la pregunta que hace es cómo podemos tratar al paciente con estenosis aórtica asintomático, pero hay que hacer un matiz, que son pacientes de digamos, lo que llamamos estenosis aórtica muy severa, ¿no? La definición que se hace en el estudio son pacientes que tienen una velocidad de más de 4,5 metros por segundo, es decir, que estamos hablando de gradientes muy altos, o gradientes medios de más de 50 y áreas de menos de 0,75. Es decir, que ese sería el grupo de pacientes asintomáticos, y en los pacientes se randomizaban bien a un tratamiento agresivo de cirugía y recambio valvular o quirúrgico, o bien a tratamiento en función de síntomas, que es lo que hacemos y lo que recomienda la guía hasta la fecha, ¿no? Lo interesante del estudio es que en el grupo de tratamiento precoz quirúrgico, pues claramente hay una mejoría en cuanto a los eventos, fundamentalmente de la mortalidad periprocedimiento, bueno, lo que llamamos mortalidad cardiovascular en el primer mes y la mortalidad cardiovascular en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Es decir, que diría que el paciente con estenosis aórtica muy severa, probablemente una estrategia precoz podría ser rentable. Hay algunas limitaciones en este estudio que hay que comentar, fundamentalmente una de ellas que, claro, como son pacientes muy jóvenes, la mayoría para lo que es la estenosis aórtica, estamos hablando de pacientes de edad media en torno a 65, el 60% son válvulas bicúspides, estamos hablando de la estenosis aórtica degenerativa del anciano que vemos y en el que a veces los síntomas son muy difíciles de valorar, ¿no? Y por tanto son datos que no se puede, digamos, extrapolar a toda la población con estenosis aórtica. No sé si queréis hacer algún comentario de este estudio. Yo voy a hacer un comentario del Galileo y de, bueno, si quieres el Recovery, que lo tenemos más reciente. Una cosa importante cuando lees el apéndice, el suplemento,
te das cuenta que esos pacientes son asintomáticos después de que les has hecho un eco y una prueba de esfuerzo. O sea, que la prueba de esfuerzo no es una prueba de esfuerzo que tenga síntomas, es decir, son pacientes que realmente son asintomáticos. Sí, pero este estudio de unas limitaciones que tiene precisamente es que a no todos se le hizo prueba de esfuerzo. Se le hizo valoración clínica, pero no se hizo de forma sistemática. Esa es se pedía que se hiciera, ¿no? Entonces, bueno, como dices tú, son pacientes jóvenes, pero yo fundamentalmente lo que diría en este estudio es que lo que te apetece es que estos pacientes sean de TAVI. Y no de cirugía, pero claro, cuando tú ves la mortalidad de los centros quirúrgicos que participaron es que es cero, no se muere nadie. Entonces yo creo que esto tiene que ser aplicabilidad clínica, que lo apliques a tu centro, ¿no? Porque claro, es que esos son casi el mundo ideal, una mortalidad de cero en estos pacientes, que sean pacientes que tú probablemente con todo lo que tenemos ahora, que tú mandes a TAVI, que más que en una cirugía, no sé, es que el contexto en la que tú le indiques, como yo estoy fuera de una mortalidad de cero, en ese tipo de pacientes, pues yo no lo veo aplicable, digamos, a mi medio, ¿no? Claro, pero lo que no podemos extrapolar este estudio a la TAVI, porque son poblaciones diferentes. Sí. Estamos hablando primero de válvula bicúspide, donde precisamente la TAVI no tiene hasta la fecha, digamos, una buena respuesta. Son pacientes claramente más jóvenes, con menos comorbilidad, por eso tienen esas mortalidades. Es decir, que no es solo parte, digamos, que no es mérito solo del equipo quirúrgico, sino del propio paciente, que son pacientes que además, muchos de ellos asintomáticos, además, con lo cual están yendo en una situación idónea, ¿no? Realmente yo creo que el estudio es muy pertinente, nos da información, probablemente esos pacientes que vemos con gradientes muy altos y que en principio están asintomáticos o aparentemente están asintomáticos, yo creo que sí que habrá que ir a ese tipo de pacientes a tratarlo porque vas a conseguir un beneficio, yo creo que apoyan esa población y quizás no tanto en el paciente con estenosis moderada severa, con gradientes menores y en pacientes muy mayores habrá que valorarlo más de forma Entonces lo de la prueba de esfuerzo, porque es verdad que Raquel y yo estamos detrás de hacer consumos de oxígeno. Es que claramente muchos de los pacientes que catalogamos de asintomáticos no son asintomáticos. Cuando tú haces no una ergometría convencional, sino una ergometría con consumo, esos consumos están por debajo de 15 mililitros en la mayoría. Y hay muchos estudios que ya te dicen que cuando está por debajo de 15 mililitros km, el paciente está sintomático y debes plantearte ya la cirugía. O sea que hacer esas dos cosas, ¿no? Primero tener el protocolo que te aconsejaba en el cirugía, lo que decía Juanjo, que no se hizo en todos, pero que el protocolo te aconsejaba hacerlo, porque probablemente haya muchos pacientes que ahí canten. Y si puedes con consumo, ¿verdad? Siempre que puedas hacer una prueba funcional con consumo, no una ergometría convencional. Y luego del Galileo, yo quiero decir aquí pues que me parece que bueno, hay mucho revuelo, que si solo se presentan los estudios positivos la industria, pero es de agradecer que pues le ha salido dos estudios mal a Bayer y se presentan en un late breaking clinical trial en la sesión más importante, se presentan. Entonces yo creo que es bueno para la comunidad científica que también se presenten y nos acostumbremos a ver estudios negativos, que nos gustan los positivos, claro, pero es que también tenemos que ver este tipo de estudios, ¿no? Porque aprender de los negativos también. Eso, ¿no? Es. Muy bien, pues vamos a pasar a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque en este congreso también se ha hablado bastante de insuficiencia cardíaca. Quizás no se ha presentado ningún estudio estrella, pero sí se han analizado subestudios y que además se han publicado a la vez fundamentalmente, vamos a empezar a hablar fundamentalmente primero de sacubitrilo, valsartán. Se han presentado los subestudios del Paragon y también se han presentado algunos datos conjuntos del Paragon y del Paradigm, sobre todo en relación con la fracción de eyección. Como tenemos nuestro experto a Julio, me gustaría que Julio nos dijera un poco, vamos a hablar primero quizás del estudio sobre todo más interesante, que era el del Paragon y la preservada, que era fundamentalmente con las mujeres, ¿no? ¿Qué reflexión te merece este estudio? Pues primero comentaron los resultados y luego si quieres. Sí, se presentó por parte y publicado el mismo día en Circulation en su estudio que muestra, bueno, todos recordaréis que el estudio Paragon fue un estudio neutro que comparó sacubitril/valsartán versus valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. El criterio de valoración principal era muerte cardiovascular e ingresos totales a lo largo del seguimiento por insuficiencia cardíaca. El resultado se obtuvo una reducción del 10%, cerca del 10% de riesgo del endpoint combinado en la población global, pero esta diferencia no llegó a ser significativa, con todas las interpretaciones que puede tener esto. Lo que sí se observaron fueron resultados heterogéneos. O sea, lo que ya todos sabemos, esta población con insuficiencia cardíaca y fe preservada es un síndrome donde probablemente estamos abordando, mediante este nombre, muchísimas enfermedades diferentes. Lo que sí observamos fueron resultados heterogéneos en subgrupos preespecificados, tan importantes como el sexo. Las mujeres
obtienen una reducción de eventos muy llamativa, particularmente reducción del 33% de ingresos recurrentes las mujeres frente a los hombres. Y esto, desde luego, puede deberse simplemente al azar, puede deberse a algún factor de confusión que no se haya contemplado hasta el momento, o puede ser realmente una asociación causal desde el punto de vista biológico, algo que no sabemos. Todas ellas pueden ser, no sabemos realmente qué puede explicar. Yo creo que el artículo es muy llamativo, muy bonito, y pues lo que hace es, lo que plantea es que probablemente hay que entender mucho más, hay que redefinir diferentes fenotipos en Felipe Servada y considerar a la mujer como la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con Felipe Servada en la mujer tiene que ser contemplada como algo absolutamente diferente o dispara lo que es en el varón. Y todo lo vemos en práctica clínica, porque estas pacientes claramente sabemos que son mayores, son más obesas, tienen en muchos casos más hipertensión pulmonar y fallo derecho, y son pacientes que tienen peor calidad de vida que el varón. Así pues, es un subgrupo de población que difiere mucho del varón, y los resultados no solamente que se han observado con el sacubitril/valsartán, pero también hay otros artículos que apuntan a que el comportamiento biológico de la insuficiencia cardíaca y Felipe Servada en la mujer es diferente que en el varón. Y hablando de función, otro artículo que se ha publicado en Circulation que se ha presentado en la AJA ha sido la unión de las dos poblaciones, de la función preservada y función deprimida, es decir, el Paragon y el Paradigm con sacubitril/valsartán, y se ha hecho una evaluación de los eventos en función de la función ventricular. Sobre todo es muy interesante por el tema de la función ventricular intermedia, ¿no? Que últimamente pues, se identificó como... ¿Qué nos dice este estudio cuando se ponen en conjunto los dos estudios en relación con la función ventricular? Ya sabemos que en disfunción sistólica, Frady menor de 40, esa es varón, mujer, etiología isquémica, no etiología isquémica, sacubitril/valsartán funciona. Es una estrategia terapéutica que nadie discute, que ha demostrado eficacia contrastada. ¿Qué ocurre en Felipe Servada? Hemos visto que los resultados pues, no son tan buenos, son heterogéneos, y otro de los subgrupos que parece que se beneficia del fármaco son pacientes con lo que hoy en día llamamos fracción de eyección intermedia, o fracciones de eyecciones entre 40 y 60. Este estudio junta los dos estudios y lo que evalúan es el efecto de sacubitril/valsartán a lo largo del continuum de fracción de eyección. Y aquí lo que se observa muy llamativamente, tanto en varones como hembras, como el beneficio parece sacubitril/valsartán aportar beneficio desde el punto de vista pronóstico en pacientes con fracciones de eyección para los varones por debajo de 50, o sea, el rango es entre 40 y 50, se benefician. Sin embargo, en mujeres, el dintel, donde empiezan a beneficiarse del fármaco, se eleva incluso hasta el 60% de fracción de eyección. Bueno, son resultados muy llamativos y realmente, es muy difícil que esto se traslade rápidamente a la práctica clínica, pero desde luego, en mi opinión, sugiere que el paciente con fracción de eyección intermedia se parece más fisiopatológicamente y terapéuticamente, la respuesta es apropiada a lo que hacemos con los pacientes con disfunción sistólica. O sea, debería, de alguna manera, tratarse con el arsenal terapéutico que utilizamos para el tratamiento de la disfunción sistólica. Claro, porque lo has comentado tú, el tema de la clasificación de los pacientes por un número es muy arbitrario, cuando el paciente además es muy dinámico, especialmente el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Donde hay recuperación de la función, vuelve a caer, es decir, dependiendo de la etiología o no del tratamiento. Así que intentar clasificar a un paciente para un tratamiento, porque en una determinada prueba de imagen, un día le digamos 40 y otro día le digamos 30, probablemente es muy difícil y hay que evaluar a este paciente de una forma más global, ¿no? Un poco el mensaje que yo creo que estos estudios nos dicen, ¿no? Que hay que tratar al paciente de una forma mucho más holística, ¿no? Mucho más global, que un paciente con insuficiencia cardíaca clara, con algo de disfunción ventricular. Ese paciente probablemente puede a veces caer y a veces recuperar en función de la estrategia que tengamos, ¿no? ¿Teníamos diapo de eso o no? Que se veía muy bien, ¿o no? De la fracción de eyección. Sí, tenemos alguna, podemos verla. Tenemos dos. Aquí vemos cómo el resultado del primer estudio que he comentado, cómo es la interacción, el resultado heterogéneo para hospitalizaciones totales
Recordar que aquí no solamente se analizó tiempo hasta la primera hospitalización, sino todas las hospitalizaciones que ocurrieron durante el seguimiento. Se observa cómo la reducción de eventos para la mujer es muy llamativa a favor de sacubitril/valsartán. Veis cómo la reducción es cerca del 27%, sin embargo, es un efecto absolutamente neutro en varones. Esto, pues bueno, puede ser el azar, pero desde luego obliga a una reflexión y obliga, pues desde luego, a seguir evaluando esta posible interacción que puede tener un significado biológico. No digo que lo tenga, pero podría ser. Sí, comentábamos ¿no? que más aún que la mujer solo con insuficiencia cardíaca, la mujer con insuficiencia cardíaca con FEI preservada, que además desarrolla hipertensión pulmonar, que es tremendamente dinámica a cambios, por ejemplo, del peso, a poner una CPAP, porque muchas tienen apnea del sueño, y que no ocurre tanto en el varón. O sea, que realmente probablemente no es casualidad, ¿no? Lo que se está empezando a ver de que las mujeres van por otro sitio con la fracción de eyección conservada, ¿no? Sí, está más interesante este debate porque, antes de pasar a esta diapositiva, con el tema de que probablemente intentar exportar estrategias sacadas de ensayos clínicos donde el 70% de los que se incluyen son varones, exportarla al 50% de la población cuando probablemente pueda haber diferencias biológicas, nos obligaría a hacer la reflexión si no deberíamos hacer ensayos clínicos exclusivamente de mujeres y exclusivamente de hombres, porque no tenemos diferencias biológicas que probablemente hagan que en algunos casos no afecten al devenir de la enfermedad, pero en algunos casos probablemente es de sí aplicar las mismas estrategias. Esto lo explica perfectamente antes Julio. Probablemente sea diferente una población que otra, lo cual habría que plantearse que nuestra forma de investigar no la estamos haciendo de forma muy correcta, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque ahora lo que tenemos es que hemos generado hipótesis porque tenemos ganas de tener algo que solucione este problema de nuestros pacientes, ¿no? Pero realmente eso es una hipótesis y hay que demostrar en ensayos clínicos, como bien dice Juanjo. Incluso, claro, ya no es extrapolar el 50% de la población, es que en los estudios no está el 50% representado. Entonces, lo que tiene que quedar claro que son resultados prometedores, que te dan una esperanza de que puede haber algo para este tipo de pacientes, pero que solamente esto vale para hacer un estudio, ¿no? Que no creo que tiene que ser el mensaje claro y yo, bueno, me parece que no debemos despistarnos en los mensajes, ¿no? Poner la diapositiva de la función ventricular, que era la siguiente. Es que ya me la ha quitado Víctor. Víctor, ¿puedes ponernos la siguiente, por favor? Esta. Aquí vemos claramente cómo sacubitril/valsartán empieza a tener se asocia a reducción de riesgo en varones a partir de cifras en torno al 50-55, sin embargo, el beneficio en las mujeres se podría trasladar incluso al 60-65%. Algo que sugiere que los puntos de corte estos que estamos estableciendo para definir diferentes categorías, que eso podríamos aquí tirarnos horas, realmente si lo estamos haciendo bien, pero esto es la insuficiencia cardíaca es un síndrome mucho más complejo que se pueda explicar la severidad por la función sistólica del ventrículo izquierdo, pero bueno, independientemente de esto, parece que los puntos de corte de función sistólica apropiados para definir o disfunción o normalidad son diferentes en hombres y en mujeres. Muy bien, tenemos algunas preguntas desde el chat y me gustaría hacer, sobre todo esta te afecta, Almudena, porque estuviste en el estudio isquemia y nos dicen, en el estudio isquemia, en el brazo invasivo, cuando se pautaba tratamiento médico óptimo, ¿se incluía rehabilitación cardíaca? Sí. ¿En todos los pacientes? El tratamiento médico óptimo era para todos, entonces se recomendaba a los hospitales que tuviesen rehabilitación cardíaca, pues se mandara de forma igual para los conservadores que para los invasivos. Claro, el hospital que no tenía rehabilitación cardíaca no mandaba ninguno, pero los que teníamos rehabilitación cardíaca teníamos que mandar a los dos grupos. Sí, no hay ninguna diferencia entre el tratamiento médico que incluye, como todos sabéis, la rehabilitación cardíaca como indicación clase 1A para estos pacientes. Mira, y otra pregunta que también nos están haciendo aquí en el chat está relacionada un poco con, se han presentado algunos datos del DAPA-HF en el Congreso de Filadelfia y un poco lo que nos preguntan es cómo vemos la inclusión de los SGLT2 en el panorama del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Vimos algunas diapositivas que vimos allí, cómo se incluían en el algoritmo de tratamiento, más que en el algoritmo, en cómo estarían incluidos los nuevos los SGLT2 en el paciente con insuficiencia cardíaca, independientemente de que sea diabético o no. ¿Qué reflexión os parece?
Yo creo que los resultados del DAPA Heart Failure y probablemente los resultados de los ensayos que vienen en breve, el próximo año asistiremos a numerosos de ellos, ¿no?, a la presentación de los resultados. Lo que dicen es que el pilar del tratamiento, se le añade un nuevo actor, que en este momento es dapagliflozina. Ya veremos si esta indicación es extensible a la familia, pero hoy en día dapagliflozina, independientemente de si el paciente es diabético, tiene un papel preponderante en el tratamiento. Los resultados del DAPA Heart Failure Trial son consistentes, son muy sólidos, son de una magnitud muy llamativa, ocurren para cada uno de los endpoints del combinado, o sea, por donde los mires es lo que denominamos un estudio redondo. Por donde lo mires no tiene pegas. Realmente yo creo que son fármacos que están aquí, están para quedarse y están para entrar en lo que es el pilar del tratamiento farmacológico ya, mañana mismo. Sí, desde luego, sin ninguna duda. Y sí, se ha presentado, ¿no?, además varios subestudios del DAPA-HF, y a mí uno que particularmente me ha gustado mucho es la independencia con la edad, ya no solo la independencia con que seas diabético o no, que es la más importante, sino con la edad. Se han analizado por subgrupos de edad, menores de 55, 55-65, mayores de 65 hasta 75 e incluso mayores de 75, que es un poco el grupo que a lo mejor estaba peor definido, y el beneficio es exactamente igual. El beneficio en calidad de vida es exactamente igual, y los temidos efectos secundarios de deplección en ancianos, que de hecho en algunas comunidades autónomas está empezando a haber restricciones para poner estos fármacos por la edad, pues no se ha demostrado. O sea que parece que una vez más la evidencia nos dice que los pacientes más mayores, que además puedan estar más deteriorados, que incluso necesiten una mejoría funcional más importante, estos fármacos son tremendamente seguros y les aportan el mismo beneficio que a un paciente menor de 55 años. Yo creo que la evidencia apunta a que no debería haber dudas, como dice Julio, de que en este caso DAPA, esperemos que sean el resto, lo demuestra también, debe ser un pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Recordemos que estamos hablando de reducida, y que probablemente ya tengamos que cambiar, o sea, incluso ir a dar otro paso, ya no discutir eso, sino discutir cómo empezamos a titular a estos pacientes. Yo creo que más la discusión tiene que estar en ese punto ahora, que ya después de la presentación en el europeo y ahora con los datos de los subestudios, creo que como dice el estudio redondo, y que realmente lo que tenemos que plantear es cómo en mi práctica clínica yo, Almudena Castro, cuando tengo un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción reducida, empiezo, ¿no? Si con unos, con otros, con los dos a la vez, si tengo que ver algo que me oriente más a uno, a otro, en paciente no diabético hablo. Sí, lo que está claro es que los LGT han llegado para quedarse en la cardiología como un fármaco más de nuestra digamos, ¿cómo se dice?, del vademecum que utilizamos en cardiología, independientemente que sean los pacientes diabéticos. Ya estábamos muy convencidos del uso de estos tratamientos, porque además que son fármacos que se ve claramente su efecto a muy corto plazo en el grado sintomático de los pacientes, pero todos estos estudios lo que además demuestran es que reducen eventos, no solo mejoran los síntomas, y esto claramente va a ser un fármaco que se va a integrar, y además tiene una serie de ventajas, como que no hay que titularlo, que no tiene un coste demasiado alto, que tienen efectos secundarios que son fáciles de manejar. Es decir, que está claro que van a ser fármacos que van a estar dentro del algoritmo de insuficiencia cardíaca, y todos los estudios van en ese sentido. Y quizás la pregunta sería, y te voy a hacer a ti, Julio, porque sé que además estás con algunos eventos, quizás lo que son quizás la gran esperanza del tratamiento de la preservada, ¿no? Porque es un poco lo que vemos de todos los estudios pivotales de los SGLT2 en el paciente diabético, estas grandes reducciones de ingresos por insuficiencia cardíaca, la mayoría no son pacientes con disfunción ventricular severa. ¿Qué piensas que va a pasar en este? A lo mejor te estoy poniendo el compromiso de que intentes adivinar, pero yo creo que... Está bien, porque se graba y se queda, si se equivoca ya lo has dicho. O sea, es una paradoja lo que voy a decir, pero una cosa es el feeling que uno tiene como clínico, y con la experiencia que llevamos ya 4 años tratando pacientes con insuficiencia cardíaca con SGLT2 y viendo el feedback a corto plazo de que se encuentran mejor. Nosotros empezamos utilizando estos fármacos para el paciente congestivo refractario, el enfermo que inicialmente se decía, no, hombre, si con diuréticos ya esto está prohibido, cuidado, deplección, no, lo que en un escenario clínico puede ser una amenaza,
para otro paciente es una oportunidad. Y nosotros en ese escenario clínico complejo empezamos a ver respuestas positivas, empezamos a extender, empezamos a tener confianza, y yo ahora, paradójicamente, sin conocer muy bien cuáles son los mecanismos de acción por los cuales estos fármacos mejoran el pronóstico de los pacientes, yo me atrevería a decir que yo me siento bastante confiado en que este grupo farmacológico va a ofrecer una alternativa terapéutica en fe preservada. Y esto queda grabado. Espero que lo saques, Almudena. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, sobre todo porque hemos aprendido mucho en este congreso. Yo creo que ha habido un poco de todo, estrategia en cardiopatía isquémica, con estudios financiados desde el ámbito público, no desde la industria, estudios claramente realizados de la forma un poco clásica, pero que también dan aspectos muy interesantes de nuestra práctica clínica y en diferentes aspectos de lo que la cardiología en estos momentos tiene que tratar. Así que daros la enhorabuena por vuestros comentarios, por habernos desgranado a fondo estos estudios, y solo recordaros que la SEC te lleva a la AJA es una actividad organizada por la SEC, con la colaboración de Amgen y Novartis, y sobre todo recordaros que es una actividad acreditada por el Comité de Acreditación de la SEC con un crédito, 1,5 créditos, y que ahora cuando acabemos podéis acceder al formulario de acreditación que está justo debajo de esta ventanita. El formulario lo vais a tener hasta las 12 de la noche, y tanto esta sesión como los vídeos que a lo largo de estos días se han ido produciendo desde la Casa del Corazón con nuestros compañeros que estaban aquí, los vais a poder consultar en cualquier momento si queréis profundizar un poco más en estos estudios. Así que muchas gracias a los tres, y bueno, nos veremos en un próximo evento.